Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a una historia más. En este día nuestra historia se titula Soporté todo por amor. Espero que les guste y bueno, comenzamos. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este día quiero compartir mi historia con ustedes. Quiero compartir un poco de lo que fue mi vida por muchos años, esperando pues que quienes me escuchen lo tomen como un ejemplo para no vivir lo que yo viví. Bueno, mi historia comienza hace muchos años, cuando yo era muy joven. Yo pues conocí al que fue mi esposo durante muchos años. Cuando yo lo conocí yo estaba muy chica, tenía 15 años. Él era unos años mayor a mí y bueno, él me empezó a pretender y bueno, yo luego lo empecé a querer, me empezó a gustar, pero él siempre fue muy celoso, muy agresivo, pero yo aún así pues lo quería. Bueno, cuando yo lo conocí, él de un momento, bueno, de un solo, empezó a celarme aún sin que fuéramos novios. Él era una persona muy estricta, por decir. Pues él estaba estudiando para ser militar. Él era muy estricto, era una persona muy enojada, casi no demostraba amor. Eran muy raras las veces que él me pudiera decir te quiero, te ves muy bonita. Yo, bueno, tal vez sé que no eran señales para que yo no continuara pues con él, pero yo en mi necedad de querer pensar que por amor lo podía cambiar, yo continuaba con él. Mi mamá pues no estaba muy de acuerdo, pero no me decía nada. Pasó el tiempo, formalizamos nuestra relación, fue a casa de mis padres, habló con ellos y ellos le dijeron que sí, que estaban de acuerdo en que nosotros pues nos casáramos. Cuando yo tenía 20 años me casé y bueno, me fui a vivir con él. Pues él no es que había cambiado. Él siempre continuaba así, siendo una persona muy enojada. Yo tenía pues que hacer todo perfectamente bien. Él pues, como les había comentado antes, él era militar, a este punto ya era militar. Y a veces se iba, luego regresaba y así. Yo pues ya me había acostumbrado a que estuviera unos días en la casa y unos meses fuera. Cuando regresaba pues yo lo esperaba muy contenta, feliz de que él regresara, pero él regresaba igual, todo simple, como que si no me hubiera extrañado. Yo ya me había acostumbrado a que él fuera así. De igual manera, yo estaba muy enamorada de él y lo amaba mucho. Al cabo de 2 años, pues yo quedé embarazada. Estábamos muy contentos, pero él, cada que hablábamos de nuestro bebé, se refería a que era un niño. Yo pues, en el momento pues no me molestaba, pero ya cuando me confirmaron en el hospital pues que era una niña, pues él como que no lo tomó muy bien. Él siempre quería pues que hubiera sido varón. Yo le decía pues que no importaba, que de igual manera pues iba a ser nuestra hija, que no tenía ningún problema en que fuera una niña y no un niño, que pues más adelante podíamos intentar de nuevo que yo quedara embarazada y tener un niño. Bueno, pasó el tiempo, nació nuestra hija y él pues se tornó más frío, más enojado, más estricto, me humillaba. Si yo no hacía algo bien, él siempre me lo recalcaba, nunca pues miraba lo que yo pudiera hacer por él. Él siempre quería que todo estuviera perfecto, la casa perfecta, la comida. Hasta cuando le preparaba el café tenía que ser exactamente así como a él le gustaba. Porque que si tenía mucho azúcar, que si tenía mucho café, que si le faltaba esto, bueno. Yo continuaba ahí.
soportaba todo porque yo pues no quería que mi hija creciera sin su padre. Yo en mi error pues de pensar que no podía criar a mi hija sola. Yo me había criado con mis padres y pues mis padres habían sido unas personas muy cariñosas conmigo y entre ellos. Yo también fui hija única. Yo no comprendía el por qué él de esa actitud, pues él conmigo, con nuestra hija, porque también a nuestra hija pues no era que le demostraba tanto amor. Bueno, mi hija fue creciendo. Ella siempre, cuando ya empezó a entender las cosas, me preguntaba que por qué su papá era así. Pues yo le decía pues que su papá era así, que él era frío, pero que dentro de su corazón él nos quería mucho y que ella pues lo tenía que respetar y que lo tenía que querer mucho. Pasó el tiempo, cuando mi hija pues tenía 5 años, yo quedé nuevamente embarazada. Y bueno, tenía muchos mareos, muchos vómitos, náuseas. A veces pues no tenía ni ánimo de levantarme de la cama. Y mi mamá venía a ayudarme pues con mi hija. Ya mi hija pues iba a la escuela. Entonces mi mamá la retiraba, me la traía y me ayudaba a hacer las cosas, me ayudaba a cocinar. Y a él esto le molestaba. Porque para esto él ya no se iba así como les había comentado antes por meses. Ya iba en la mañana a trabajar y luego regresaba en la noche. Entonces mi mamá pues me ayudaba a preparar el almuerzo para comer yo y mi hija. Y luego me ayudaba pues con la cena para que pues él pudiera llevar almuerzo al día siguiente. Esto a él le molestaba. Decía que mi mamá no podía cocinar, que era yo la que me tenía que levantar a cocinar porque era yo la esposa, mi mamá no tenía nada que hacer en mi casa. Yo le hacía ver pues que habían veces que yo me sentía muy mal, que no me la sentía de poderme levantar y hacer las cosas. Pues a él esto le molestaba, me decía que yo era un inútil, que yo no sabía ni para qué me había embarazado, si no podía hacer las cosas estando bien, mucho menos las iba a hacer bien ahora que estaba embarazada. Yo pues me sentía muy mal y en su momento pues me arrepentí de estar embarazada, de no haberme cuidado porque ya sabía pues lo que yo vivía, lo que vivía mi hija. Y traer otro bebé a sufrir lo mismo, pues no como que no estaba bien. Aparte no sabíamos si era niño o niña. Y mi miedo pues era que fuera otra niña y que él pues la tratara mal, al igual que ella trataba a nuestra hija. Bueno, pasaron los meses y cuando yo tenía 6 meses, alrededor de 6 meses, tuvimos una discusión. Nuestra casa pues era de 2 pisos. Entonces estábamos en la parte de arriba y bueno, nos pusimos a discutir porque yo estaba acostada y mi hija estaba en su cuarto. Entonces mi hija se golpeó y empezó a llorar. Yo como pude me levanté y la fui a ver y él pues se enojó porque yo no había ido enseguida a ver porque pues nuestra hija estaba llorando. Entonces nos pusimos a discutir y en un momento pues de esos él me aventó, me empujó y bueno, yo me caí por las escaleras y pasó pues que tuve que ir al hospital. Cuando yo llegué al hospital iba inconsciente. Cuando desperté me dicen pues los doctores que yo había perdido a mi bebé, que el golpe había sido muy fuerte, me había lastimado el estómago y que pues no pudieron hacer nada por salvar a nuestro bebé. Bueno, ahí nos dimos cuenta que era un varón, que era un niño el que yo estaba esperando. Él pues, esto fue un trauma para él porque él había sido el causante pues de que yo perdiera a nuestro segundo hijo y que era pues el varón que él tanto anhelaba tener. Yo pues estaba muy triste, regresé a la casa muy triste. Cuando pues mi mamá me preguntó qué había pasado, yo le dije que me había caído, que me había resbalado de las escaleras. No le dije que él me había ocasionado este accidente. Yo no quería pues ocasionar un problema entre mi esposo, mi mamá y pues que interviniera también mi papá. Lo que menos quería eran más problemas. Bueno, a causa de la pérdida de mi bebé, él
en vez de solidarizarse conmigo, acompañarme en el dolor que ambos estábamos viviendo, él se volvió más agresivo, más enojado. Pues incluso muchas veces me culpó a mí de que yo era la culpable de haber perdido a mi bebé, que si yo ese día me hubiera levantado a ver qué le pasaba a mi hija, él no se hubiera molestado. La verdad es que yo, lejos de pensar en irme, me quedé ahí, aguantando todas sus groserías. Mi hija pues nunca supo de esto. Ella pues creció y nunca pues no me preguntaba de eso. Entonces yo asumí pues que no se acordaba de lo que había pasado. Bueno, pasaron los años. Mi hija pues ya era toda una adolescente y las cosas iban de mal en peor en la casa. Él pues no quería que mi hija no tuviera amigos, que no pudiera salir con las amistades de la escuela. Él era demasiado estricto también con ella. Pues mi hija muchas veces le decía: ¿por qué eres así? ¿Por qué nunca me demostraste amor? Y él solo le decía pues que él era así, que él no nació para demostrar su amor. Y yo pues siempre justificándolo le decía: mi hija, no pelees con tu papá, tú lo tienes que respetar y que lo tienes que querer porque él siempre ha visto por nosotras. Cabe aclarar pues que yo nunca trabajé, siempre me dediqué a la casa y él pues a este punto ya no trabajaba, ya se había retirado. Porque como les comenté, él era mayor que yo y tuvo un accidente en su trabajo y ya pues se había retirado, ya le habían dado pues, le pasaban dinero pues como una pensión por este accidente que él tuvo y que ya pues ya no pudo trabajar. Bueno, mi hija ya estaba en la universidad, se graduó, tenía su trabajo y él pues continuaba igual. No quería pues que ella ni siquiera pues saliera con nadie. Siempre la trataba mal, le decía que era una buena para nada, que nunca iba a poder trabajar en lo que ella había estudiado. Él siempre la quería hacer sentir como que si no valía nada, por el simple hecho de ser mujer. Decía que las mujeres no teníamos derecho a realizarnos profesionalmente, que solo el mundo profesional era para los hombres. Y por eso él siempre le decía a ella que nunca iba a poder escalar más allá de ser una secretaria. Él decía que ella era una simple secretaria. Bueno, ella pues no había encontrado trabajo de lo que ella había estudiado y pues había encontrado ese trabajo de secretaria ahí. Y nosotras estábamos muy contentas, pero para él eso no era nada, eso no valía nada. Fueron pasando los meses y mi hija pues en el mismo lugar donde ella trabajaba pues la ascendieron porque bueno, vieron que ella estaba capacitada para un puesto más alto de que pues no una secretaria. Ella pudo realizarse a nivel profesional, estaba trabajando en lo que ella había estudiado. Pues las dos estábamos muy felices y a él pues esto le molestaba, a mi esposo le molestaba demasiado esto. Ya las cosas iban de peor que nunca. Él pues la trataba muy mal, a mí ni se diga, siempre me había tratado así, pero ahora era peor. Mi hija pues dijo que se iba a ir de la casa, que ya pues tenía un buen trabajo y dijo que se iba a ir, pues que ya no soportaba vivir pues en esta situación. Y mi hija pues siempre me decía que me fuera con ella para pues que yo ya no siguiera viviendo lo que vivía con su padre. Yo le decía que no, que mi lugar era al lado de él porque yo para eso me había casado, para estar con él. Bueno, mi hija se fue, me llamaba todos los días, yo escuchaba pues que ella estaba muy feliz. Podía escuchar cómo ella estaba en paz, viviendo pues alejada de su padre, que era un papá solo de palabras porque nunca pues había ejercido su paternidad como debe de ser. Pues yo muy en el fondo me quería ir, pero la verdad es que le tenía mucho miedo a mi esposo de lo que él podría hacer si yo me iba de la casa.
Pues yo le dije que me iba a ir, un día le dije que me iba a ir y él me dijo, deja de estar diciendo cosas tontas, tú eres un inútil, no sirves para nada, para lo único que sirves es para servirme. Yo me sentí muy mal en ese momento y pues me armé de mucho valor, armé mis maletas y me fui. Él incluso antes de irme me dijo que yo ya iba a regresar, que no iba a pasar ni un día fuera de mi casa. Yo le dije que no era así, que yo me iba a ir y que no iba a regresar porque ya me había hartado de la vida, aunque de la vida que tenía con él. Aunque sí es verdad, ya eran tantos años, casi 30 años de matrimonio aguantándolo. Pues yo decidí irme, me fui a vivir con mi hija. Pues la verdad, mi hija muy contenta, muy feliz de que yo hubiera dado ese gran paso. Y bueno, han pasado los meses, yo no sé absolutamente nada de él. Y estoy muy feliz, la verdad, por fin vivo muy feliz, vivo muy tranquila con mi hija. Bueno, mi hija pues, y ahora pues ella está saliendo con una persona. Yo pues estoy muy feliz de que la persona pues no sea lo que él fue conmigo. Espero pues que mi historia pues sirva de ejemplo para esas muchachas que están conociendo a una persona y que no han todavía dado ese paso de casarse, que antes pues de decidir formar una familia con una persona pues que conozcan bien a la persona, que no se dejen llevar solo por su cara bonita y pensar pues que el amor lo puede cambiar, porque muchas veces no es así. Y bueno, esta ha sido nuestra historia de hoy. Espero que haya sido de su agrado. No te olvides de darle like y suscribirte y compartirla. Recuerda que todas las historias son anónimas. Y si tú tienes una historia que quieras compartirme, puedes enviármela al correo de cuéntametuhistoria16@gmail.com o puedes hacerlo al Instagram, donde me encuentras como Cuéntame tu historia 16.